Hola, bienvenidos. Soy Juan Diego Hernández, CEO y cofundador de Celigo, y hoy vamos a hablar sobre las entrevistas de trabajo. Pero no vamos a hablar de cómo hacer una entrevista de trabajo o cómo podrías hacer para conseguir un próximo empleo. De eso tendremos otros momentos para hablar. En realidad, lo que nos motivó a hacer este video es una historia muy particular que conocimos hace unos meses. No sé si ustedes la han escuchado, es la historia de Olivia Blunt. Miremos un poco la historia para Olivia Blunt. Olivia Blunt participó en una entrevista para una empresa de Inglaterra llamada Web Applications UK. Olivia Blunt es una muchacha de 22 años que llega a un proceso de selección como a diario muchos de nuestros usuarios lo hacen. El problema con Olivia fue que luego de avanzar en unas fases del proceso, tuvo una entrevista con el CEO, un señor de apellido Dean, que es muy famoso dentro de la industria de la tecnología en Inglaterra, precisamente porque ha ganado algunos premios y ha sido reconocido por sus capacidades de liderazgo. El problema llegó cuando ante esta entrevista, como pueden ver aquí, Olivia, luego de salir de la entrevista un día después, nos cuenta en un tuit que se volvió completamente viral en Inglaterra que tuvo una entrevista que ella calificó como brutal. Fueron 2 horas en que se sintió humillada por el CEO. Pero, ¿por qué pasa esto? Olivia incluso escribió una carta completa en donde detalla la situación. Pueden leerla aquí. Como pueden ver, igual lo pueden buscar en internet y seguramente lo van a encontrar. Pero, ¿qué es lo que nos cuenta Olivia en esta carta que se volvió viral en muchos lugares? Y es que básicamente cuando le llega la oferta, después de haber pasado por una entrevista terrible, le llega una oferta diciendo que quieren que sea la persona, creo que el cargo era analista de comunicaciones o analista de mercadeo. Le llega una carta diciendo, bueno, la llaman para decirle que había obtenido el cargo. Ella responde con una carta en donde detalla toda la situación. Agradece mucho a recursos humanos y siente que realmente hicieron su trabajo, que eran personas adorables, pero que no se imagina trabajando con una persona como ese CEO, como Mr. Dean. ¿Por qué? Porque lo que hizo Mr. Dean es abusar de su poder y tratar de intimidarla en la entrevista, solo para tratar de probar si ella podía o no comportarse en una situación de estrés, una situación de ansiedad. Ahora, la denuncia es bastante grave. Web Applications UK ha mirado y ha dicho que ellos se han asegurado que eso no se repita, que ninguna persona se sienta así y que están tranquilos porque Mr. Dean no hizo eso que esta muchacha dice en la entrevista. Sin embargo, creo que nunca podremos llegar a saber quién tiene la razón. Yo no dudaría demasiado de Olivia Blunt porque la entrevista que ella describe es una entrevista muy común. No importa en qué lugar del mundo estés, incluso si pensamos en Latinoamérica. En Latinoamérica muchas de las entrevistas, y sobre todo cuando son con country managers, con gerentes generales, fundadores de compañía, con juntas directivas y demás, son entrevistas de tensión, son entrevistas de ansiedad. Entrevistas en las que yo trato de demostrar si tú puedes aguantar el maltrato psicológico. La gran pregunta detrás de eso es, ¿sirve de algo maltratar a alguien psicológicamente en una entrevista? ¿Acaso hay una correlación entre soporto el maltrato y soy un buen profesional o podré resolver los problemas que tiene la compañía? Precisamente por eso hoy armamos este video, porque nos comenzamos a preguntar si las entrevistas de trabajo eran útiles. Como a diario recibimos muchos usuarios que están buscando empleo, constantemente escuchamos historias de los abusos que se pueden producir en un proceso de selección. En muchas compañías, incluso aquí en Colombia, nos cuentan que, por ejemplo, teníamos un usuaria que llegó a una entrevista en una compañía de consumo masivo bastante conocida, líder en el mercado, pero de repente la persona que le entrevistó comenzó a cuestionar sus resultados y le preguntaba, bueno, ¿cuánto vendiste en los últimos 3 meses? Ella respondía y la persona le decía, eso a mí me parece muy poco, eso me parece nada, eso acá no lo vende un solo producto y en una ciudad. Estaba tratando de minimizar sus logros. La persona trataba de hacer empatía, trataba de hacerla sonreír, de ser un poco más informal y era supremamente difícil para ella porque la entrevistadora lo único que hacía era cortarla, interrumpirla en medio de la comunicación, calificar de manera negativa las cosas que ella estaba haciendo. Llegó el momento en que nuestro usuario se preguntó si realmente quería
trabajar en una empresa con ese estilo de comunicación. ¿Y saben qué es lo más triste? Que en ocasiones es solamente una persona la que se comunica así, no toda la compañía. Pero esa persona está siendo el rostro de las empresas y los candidatos están llevando experiencias que nosotros llamamos terroríficas. Hace poco en LinkedIn hice una publicación pidiendo que me cuenten sus historias de terror relacionadas al mundo laboral y un montón de gente nos comenzó a contar historias que me encantaría contarles luego. Volviendo a nuestro tema, vemos que este no es un asunto ajeno. La gran pregunta que viene a colación es, ¿son las entrevistas útiles? Sí, porque podríamos hablar de las entrevistas abusivas y seguramente ese puede ser un video completo, pero hoy quiero ir a un tema mucho más macro, a algo más amplio, y es, ¿sirven de algo las entrevistas o son una pérdida de tiempo? James Moore en The Independent, en otro diario, digamos que en otro medio inglés, también estaba comenzando a cuestionarse si las entrevistas no son solo una pérdida de tiempo, porque se tendía a seleccionar a los candidatos que son buenos dando entrevistas, pero no necesariamente a los candidatos que son buenos profesionales. Y esto es algo en lo que yo quiero que nos concentremos mucho. Otro usuario me decía, mira, la entrevista es una situación entre dos mentirosos. Un mentiroso que tiene que vender el cargo para poder cumplir un indicador y un mentiroso que tiene que vender lo que sea de él para poder recibir un salario y un contrato. Son opiniones fuertes, son opiniones polémicas, pero vale la pena que comencemos a pensarlas, porque precisamente ahí está el interés de hacer digamos que de la realidad laboral algo más útil, algo más interesante para cada una de las partes envueltas. Nosotros no somos realmente los primeros que nos lo preguntamos, se lo han preguntado varias personas. Si ustedes buscan en internet, precisamente hay diferentes opiniones sobre el tema. Yo quiero concentrarme en algunas opiniones que podrían darnos luz sobre este tema. La primera viene del New York Times. En el New York Times, hace unos años, Jason Dana, que es una persona que trabaja en el área de investigación en la Universidad de Yale, sacó este artículo, The Utter Uselessness of Job Interviews, o más o menos por qué las entrevistas no sirven para nada. Entonces es una opinión bastante fuerte y les recomiendo que revisen el artículo si quieren profundizar en este tema, pero a mí lo que me llama la atención de esta situación es que resaltan un experimento hecho por Dana, por Robin Doss y por Nathaniel Peterson. ¿Qué es lo que hacen aquí? Comienzan a evaluar la capacidad que tiene una entrevista no estructurada para predecir el desempeño académico de las personas. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Trataban de ver si a través de las entrevistas alguien podía saber si la persona le iba a ir bien en su trabajo o no. Y eso ya era una pregunta delicada. Lo que hacían era reunir a las personas y obviamente en un ambiente controlado tratar de ver si las personas eran capaces de saber que también le iba a ir a alguien en la universidad solo a partir de la entrevista. Los resultados que tuvieron fueron increíbles. ¿Por qué? Porque realmente nadie pudo predecir el desempeño académico a través de una entrevista. Y esto también se puede llevar al desempeño laboral. ¿Cómo puedes a través de preguntas saber si alguien será bueno en el trabajo que va a realizar? La crítica más fuerte que tiene esta investigación es hacia las entrevistas poco estructuradas, ya que dice que son poco confiables e incluso son peligrosas porque nos pueden llevar a conclusiones no fundamentadas, a conclusiones basadas en ideas completamente personales. Entonces, ¿qué es lo más triste o lo más impactante? Incluso que lo que les estoy contando es que cuando se le da estos datos a las personas que hacen entrevistas para desempeño académico, lo que hacen las personas es decir que incluso si las entrevistas no sirvieran para nada, prefieren tener entrevistas, así no les den ningún resultado positivo. Y esto es supremamente preocupante. ¿Por qué? Porque estamos pensando que necesitamos sentar a la persona frente a nosotros e interactuar con ellos para de alguna manera adivinar cómo se va a comportar cuando consigue el trabajo. Y realmente esto no es lo que pasa. ¿Por qué? Porque los entrevistadores tienden a sobrevalorar la entrevista. Tú puedes tener una increíble hoja de vida, me pueden dar muchas referencias de ti, pero si en entrevista tú y yo no hacemos clic, si en entrevista yo no me entiendo contigo, si tú te pones muy nervioso, todo eso va a afectar
la conclusión que yo tenga sobre tu desempeño profesional, pero realmente no hay una correlación. ¿Por qué se da esto? Porque hay una cosa que se llama el prejuicio de la entrevista, que básicamente es un atajo para concluir las cosas. En las entrevistas se usa todo el tiempo, ¿por qué? Porque es la forma más fácil de llegar a conclusiones y como los procesos de selección están llenos de operatividad, es mucho más fácil para un entrevistador llegar y darse una idea muy rápida de cómo eres tú en el trabajo. Para explicar esto, me gustaría traer a colación a Dan Ariely. Dan Ariely es un investigador en temas de economía conductual que tiene unos ejemplos muy interesantes. Él propone lo siguiente: imagínate que tú practiques patear el balón en una cancha vacía y todo el tiempo practicas patear el balón y lo practicas 2000 veces. Si lo practicas 2000 veces, seguramente vas a adquirir una habilidad muy buena para predecir dónde va a caer el balón después que lo pateas. Incluso si te taparan los ojos, podrías predecirlo. ¿Cuál es el problema con esta aproximación? Cuando uno está en el trabajo, uno podría pensar que también tiene una capacidad muy similar de patear el balón y predecir a dónde va a ir, contratar a alguien y saber qué es lo que va a llegar a hacer, qué es lo que va a producir, cómo se va a comportar. En la realidad, el ejemplo de patear el balón falla mucho. ¿Por qué? Porque en la vida real pasa esto. Hay situaciones inesperadas. Esta persona lo que está haciendo aquí es bloquear el balón y si uno no lo esperaba y tiene tapados los ojos, nunca podría predecir que el balón iba a ser bloqueado. Lo mismo pasa en el ambiente laboral. Las personas sienten que pueden predecir las cosas, pero realmente solo se están guiando del instinto y del prejuicio. Y esto es supremamente peligroso. Tampoco Dan Ariely ni Jason Dana son las únicas personas que lo comentan. Si miramos el libro del ex director de recursos humanos de Google, Laszlo Bock, que realmente no sé cómo se pronuncia bien, pero tiene un libro súper interesante que se llama Work Rules, y en ese libro tiene un capítulo dedicado al proceso de selección. En el proceso de selección habla sobre un elemento muy clave y es que la entrevista realmente sucede en 10 segundos. En 10 segundos la mayoría de las personas van a saber qué es lo que quieren, ¿sí? Cómo esta persona va a cubrir mi vacante y si la va a cubrir o no. ¿Cuál es el problema de esta aproximación? Que la media hora que se toman contigo en entrevista solo sirve para reafirmar lo que ya vieron al principio. Tú me das la mano y de repente yo saco una conclusión. Esta persona es bastante ansiosa y entonces me paso toda la entrevista tratando de confirmar de que tú eres ansioso. ¿Por qué pasa esto? Porque somos seres humanos y es natural que nos dejemos llevar por nuestros instintos, por esas ganas de que algo sea correcto, que algo esté mal. Este prejuicio se puede entender de muchas formas. Hay diferentes investigaciones, pero la que más me gusta a mí es una que coloca 4 posibles prejuicios muy comunes en entrevista. Miremoslos. El primero es un prejuicio de confirmación. Es la tendencia para interpretar y favorecer información en una forma que confirme lo que tú ya creías. Y todavía nos da una situación, es la situación que les acababa de contar. Un candidato te da la mano para entrevista, te está apenas saludando, pero a veces sientes que te aprieta la mano un poco débil y entonces sacas una conclusión. Esta persona debe ser débil cuando trabaja. O de repente te aprieta la mano muy fuerte, más fuerte de lo que tú estás acostumbrado. Y de repente deduces que esta persona puede ser muy autoritaria y que tiene mucha fuerza. Cuando en la práctica no hay ninguna correlación entre que yo te apriete la mano fuerte o débil y que de repente yo sea una persona autoritaria o no. Pero es muy fácil dejarse llevar por este prejuicio. Pero hay otros, ¿sí? Hay uno de Ancla que me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque nos pone una situación diferente. Imagínate que estás entrevistando a un candidato de ventas y este candidato ha tenido resultados de ventas increíbles. Como estás tan enfocado en eso y como eso te importa tanto a ti como entrevistador, vas a ignorar todos los otros elementos para hacer una buena contratación. Como por ejemplo si la persona se adapta a la cultura, si la persona se va a adaptar al equipo, si la persona está acostumbrada a trabajar en los sistemas que tú le propones, si se va a acostumbrar al tipo de servicio o producto que tú vendes. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás anclando tu decisión a un elemento de todo lo que se necesita para que una contratación sea exitosa. Sin embargo, también hay otro prejuicio y es el prejuicio de la atención.
¿Qué es la atención? Que te fijes en elementos poco relevantes para la entrevista, ignorando a la vez otros. Entonces este ejemplo, digamos que este prejuicio, la forma más fácil de entenderlo es con los tatuajes, es con los piercing. Imagínate que llega una persona que usa una camisa amarilla y por algún motivo, por tus experiencias personales, decidiste que las camisas amarillas las usan personas que son poco profesionales, que tienen un bajo nivel de autoridad. Entonces deduces que esta persona no se va a poder enfrentar a niveles de autoridad. Y esto es más común de lo que ustedes pueden creer. También hay otro tipo de prejuicios, como por ejemplo un prejuicio de halo and horn, que es básicamente como la aureola y la bocina. Es un efecto, y aquí pone una situación muy clara, en donde, por ejemplo, vas a entrevistar a un candidato y ese candidato tiene una experiencia profesional en una universidad, en la misma universidad que tú, y de repente sientes una conexión con ese candidato. Imagínate que luego entrevistas a otro candidato que tiene la misma experiencia, que tiene logros muy parecidos, que tiene un fit cultural también igual, pero la única diferencia es que no fue a la misma universidad que tú. Entonces es muy difícil que no sientas alguna conexión con ese candidato que comparte algo contigo. Esto puede ser desde los hobbies, desde la raza, los lugares en donde viven, los deportes que practican, y la gente se deja influenciar muchísimo por eso. Esto precisamente es lo que nosotros conocemos como prejuicios, y van a encontrar en el mercado muchísimos tipos de prejuicios. Tienen que estar preparados cuando enfrenten entrevistas a que van a existir. Desde nuestro lado, lo que tratamos de hacer es darle voz a estas situaciones y que dejemos de confiar ciegamente en las entrevistas, porque nos podrían estar afectando para lograr grandes decisiones en la compañía. ¿Qué deberíamos hacer entonces? La pregunta que sigue es ¿cuál es la alternativa si no queremos hacer esas entrevistas que salen de una manera bastante improvisada o natural? Pues precisamente eso es lo que vamos a tocar en el siguiente video de Célico. Les agradezco por su tiempo y hasta la próxima vez. No olviden suscribirse.